Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a esta primera ponencia que tenemos, la cual va a estar a cargo de la licenciada Reyes Sánchez. Ella es actuaria y maestra en seguros por el ITAM. Ella ha estado trabajando desde el año 2015 en pro por la inclusión de las personas con discapacidad. Tiene un diplomado en inclusión escolar, laboral y vida independiente para personas con discapacidad. Y también ha estado colaborando con la Fundación Incluyeme en el programa de vida independiente para jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Sin más preámbulo, cedo el micrófono a la maestra Maribel. Muchísimas gracias nuevamente por su participación y querer formar parte de este primer seminario que tenemos en Fundación Kichigo. Muchas gracias. Buenos días a los presentes. Muchas gracias, Chiara, por la oportunidad de participar. Pues sí, bien, como lo dijo Chiara, mi profesión empezó siendo en actuaría, en seguros, y a partir del año 2015 empecé a estudiar todo lo que es la discapacidad y la inclusión escolar. Actualmente sigo estudiando la inclusión educativa. Entonces, bueno, voy a hablarles un poquito de eso, de lo que es la discapacidad y lo que es la inclusión. Pues hablar de discapacidad podría llevarnos muchísimo tiempo, podría llevarnos una maestría entera, pero traté de resumir o de compactar la información lo más posible como para dar lo más relevante en estos 45 minutos que vamos a estar por aquí. A lo mejor algunas cosas ya las conocen, a lo mejor algunas cosas son nuevas, pero bueno, yo feliz de poder compartir con ustedes esto que he aprendido en estos años. Voy a empezar entonces a compartir. Yo los voy a dejar de ver, pero bueno, cualquier pregunta me la pueden ir haciendo a lo largo de la plática. Okay. Ahí están viendo ya todos mi pantalla. Sí, ya se ve, maestra. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar hablando qué es discapacidad. Ay, sí, no jaló. Esperen un momentito, no sé por qué no. Ahí está. Ok. No sé si es ok. Bueno, la discapacidad no se padece, ¿ok? La discapacidad no es una enfermedad, no se cura. Como no es una enfermedad, pues no se va a curar. La discapacidad no es para sentir lástima. La discapacidad tampoco es un insulto. ¿Se acuerdan que alguna vez hubo un comentarista que fue muy criticado porque le dijo a un futbolista que parecía Down, ¿no? Y eso lo hizo como un insulto. Entonces, bueno, la discapacidad no es un insulto. La discapacidad no es una tragedia, no es una tragedia ni para quien la está viviendo y tampoco es una tragedia para los familiares. Escuchamos decir como, ay, pobrecito, pobrecita familia, le tocó a esta familia. Evitemos esas palabras porque no es una tragedia. No son superhéroes ni angelitos. También tendemos mucho a escuchar eso, ¿no? Ay, son superhéroes, son angelitos, o las mamás de los niños con discapacidad son superpoderosas. Evitemos también esas palabras porque no es verdad. No tienen capacidades diferentes ni capacidades especiales. También escuchamos mucho eso, ¿no? Como que no queremos decir tal cual discapacidad, entonces como que lo adornamos o lo queremos ocultar, ¿no? Y entonces decimos capacidades diferentes o capacidades especiales. Tampoco es eso. No tenemos ni capacidades diferentes ni capacidades especiales, porque todos en realidad tenemos capacidades diferentes, ¿no? Entonces, esas palabras también hay que evitarlas. No se oculta, no se oculta ni para la persona que tiene discapacidad ni para el entorno. Hay mucho tabú todavía, hay muchas familias que todavía ocultan la condición de sus hijos, sobre todo en las escuelas, y a veces mucho es por miedo a que no sea aceptado, por miedo a que sea rechazado. Pues hay discapacidades que son visibles, hay otras que no, pero todavía hay mucho mito, mucho tabú alrededor y a veces se oculta. Entonces, no se tiene que ocultar,
porque ya como lo dijimos, ¿no? No es una tragedia, no es un insulto, no es para sentir lástima. Entonces, no hay que ocultarlo ni al entorno ni a la propia persona. Se dice que un niño con discapacidad más o menos tiene que llegar a los 13, 14 años siendo consciente de su discapacidad. ¿Ok? Entonces, es algo que no se oculta, no son ellos. Luego también me toca escuchar mucho esa parte, ¿no? Es que ellos crecen más despacito, ellos se portan mal. No, no, no son ellos y debemos también de evitar decir esa palabra porque es como si los pusiéramos como aparte, ¿sabes? Como si fuera otro grupo, ¿no? Y en realidad todos estamos en el mismo grupo, todos somos personas. Entonces, evitar decir ellos. Ujú. Ok. Ay, no, no, como que no se sufre, ¿ok? Ya como les había comentado, no es una tragedia. También por ahí luego me toca escuchar o leer textos donde dice, sufre de discapacidad. No, no se sufre, ¿ok? Se tiene la discapacidad o se vive en condición de discapacidad, pero no se sufre. ¿Mm? Muy bien. Entonces, ¿qué es la discapacidad? Pues es un concepto que ha evolucionado a través de los años. ¿Ok? Empezamos primero con el enfoque de aniquilamiento o exterminio, que es un enfoque donde todas las personas se veían como innecesarias, se veían como que no contribuían a la comunidad. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, las primeras personas que eran asesinadas eran las personas que tenían discapacidad. Entonces era como el aniquilamiento total. Después de vimos el enfoque de marginación, ¿ok? Donde la persona era excluida totalmente. Hace algunos años, todavía si nacía un niño con discapacidad en la familia, pues lo mandaban a instituciones, lo internaban, las familias que tenían muchas posibilidades los mandaban al extranjero, ¿no? Eran totalmente excluidos. Después pasamos al enfoque de beneficencia o de caridad, donde la persona con discapacidad se ve como desafortunada y se ve como un sujeto de la buena voluntad de la sociedad, ¿no? De dar caridad, de dar apoyo económico, era vista como una persona que necesita apoyo. Ujú. Eh, Todavía un poquito en México estamos todavía de repente en un enfoque caritativo, ¿ok? Que tendremos que ir cambiando como poco a poco. Em, no sé si se acuerdan, por ejemplo, que Teletón antes era como muy de lástima y lloraban los conductores, ¿no? Era como esa parte de hacerlo como justo. La persona necesita el apoyo o la caridad de toda la sociedad. Hay que ir cambiando ese enfoque, porque ese enfoque ya no tendríamos que estarlo viendo, sino ya como una persona de derechos como cualquier otra persona. Después viene el enfoque médico, donde se pensaba que la persona tenía un problema que hay que curar. Había que rehabilitar a la persona con discapacidad. Estos dos enfoques, tanto el de beneficencia como el enfoque médico, se basaban en las necesidades especiales de la persona. Ujú. En términos de educación se hablaba de necesidades educativas especiales. Era la necesidad especial de una persona. Eso ya lo dejamos atrás y después pasamos al enfoque social, donde la discapacidad está en el entorno, ¿ok? Todavía estamos un poquito como en ese enfoque. Estamos en un enfoque combinado entre el social y el enfoque de derechos, donde en el enfoque de derechos la persona ya es sujeta de derechos, tanto de derechos como de obligaciones. ¿Ok? Tiene el derecho a trabajar, pero también tiene el derecho a pagar impuestos, por ejemplo. Ujú. Y en estos dos enfoques, tanto el de social como el de derechos, ya no hablamos de necesidades especiales, sino hablamos de eliminación de barreras. Y ahorita voy a hablar un poquito más adelante de eso, ¿no? De la eliminación de las barreras, donde la persona con discapacidad se enfrenta a barreras, no es que tenga barreras, ¿ok? Entonces, bueno, ya les dije qué es la discapacidad en términos de qué no es o qué no se dice. Ya les dije cómo ha evolucionado la discapacidad en el tiempo, pero ahora quisiera que ustedes me dijeran qué es la discapacidad. Si alguien sabe tal cual qué es la discapacidad. Si me pueden ahí escribir y aquí Chera me va pasando sus respuestas o lo que entienden por discapacidad.
Nadie se anima. A ver, Mariano está escribiendo. No veo las respuestas. No sé si alguien ya escribió. Aquí ya veo, Sí, Mariano. A mí me suena como lo contrario a una capacidad, es decir, algo que no se puede hacer o que cuesta trabajo hacer. Liliana me dice, es una condición o característica de la persona. ¿Ok? Ujú. ¿Alguien más tiene alguna idea de lo que puede ser discapacidad? No está mal lo que me está diciendo ni Mariano ni Liliana, pero ahorita vamos a ver cuál es la definición de discapacidad. Si alguien más me quiere, creo que ya no hay más respuestas. Ok, bueno, fíjense bien. Dice, discapacidad. Esta es la definición oficial, ¿eh? No crean que me la inventé. Dice, discapacidad es el resultado de la interacción entre las personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y las barreras debido a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. ¿Ok? No nos la vamos a aprender, pero vamos a entenderlo un poquito. es, no es solo la deficiencia que tiene la persona, ¿no? Sino es la combinación con las barreras que hay en el entorno. Y la mayoría de las barreras, bueno, aquí nos habla de barreras de actitud, porque es la barrera más grande a la que se enfrenta una persona con discapacidad, pero hay mucho más barreras, las barreras que hay en el entorno que no le permiten participar plenamente en la sociedad. Entonces, aquí está esta imagen de esta persona que es usuaria de silla de ruedas. Fíjense cómo la imagen, él es usuario, pero ¿cuál es aquí la barrera? La barrera es que no tiene una rampa. Entonces, él tiene que hacer maniobras para poder subir las escaleras. Ajá. Entonces, esta es la discapacidad, es la interacción entre su condición, entre su deficiencia, en este caso que es no poder caminar, ser un usuario de silla de ruedas, y la relación con la barrera, que es no tener la rampa, ¿ok? Esa es la discapacidad. Se las voy a explicar eh, con matemáticas, porque como ya les comenté, soy actuaria. Entonces, la discapacidad es una suma de vectores, que es la condición de la persona, sea de nacimiento o sea adquirida, puede ser de nacimiento como un síndrome de Down, por ejemplo, o puede ser adquirida a lo mejor en algún accidente o a consecuencia de alguna enfermedad, ajá, con la suma de las barreras, ajá, o la interacción que hay entre esta condición y las barreras. Las barreras, pues pueden ser muchas, ¿no? Barreras curriculares, por ejemplo, las metodologías con las que enseñamos, metodologías que no son flexibles o la forma en la que evaluamos a un estudiante. Ese es un tipo de barrera. Barreras físicas, por ejemplo, como la falta de rampas, ¿no? O la falta de elevadores. Esas son barreras físicas y barreras de actitud, que como les he comentado, es a lo que más se enfrentan las personas con discapacidad. Y barreras hay muchísimas, de muchísimos tipos. Podríamos tener una clase entera de barreras, pero no las voy a mencionar. Pueden ser barreras políticas, barreras de organización, barreras médicas, ¿no? La falta, por ejemplo, de atención médica, de terapias, etcétera. Hay muchísimas barreras, pero bueno, son ejemplos los que les di ahorita. Entonces, esa es la magnitud de la discapacidad, ¿no? Esta interacción que hay entre la condición y las barreras. A mayor barrera, si yo pusiera aquí nada más puse 3, pero bueno, si pusiera muchísimas barreras, entonces mi magnitud de la discapacidad sería muy grande, ¿ok? Pero ¿qué pasa si voy eliminando las barreras? Si yo elimino las barreras, entonces mi magnitud de la discapacidad
es mucho más pequeña, se reduce, ¿no? Nada más es la condición y a veces hasta las propias características de la condición pueden ir disminuyendo si tenemos las terapias adecuadas y la atención médica adecuada, ¿no? Entonces, eso es la discapacidad. Es, para que no nos aprendamos la definición de memoria, es esta interacción que está entre las barreras del entorno y la condición de la persona, ¿ok? Entonces, en resumen, y esto es lo más importante que tenemos que aprendernos y que yo quisiera que ustedes se quedaran después de esta plática, es que la discapacidad no es un atributo de la persona, ajá, sino es un atributo del entorno. O sea, la discapacidad está en el entorno. Y dos, es que la persona con discapacidad no tiene que adaptarse al entorno. Es el entorno el que debe de adaptarse a la persona con discapacidad. ¿Ok? Ejemplo, regresando a la rampa. O sea, no es la persona con discapacidad la que tiene que ver de qué forma sube las escaleras, sino es el entorno el que debe hacer esas adaptaciones, como construir una rampa, construir un elevador, ¿no? Lo mismo pasa en las escuelas. No es el estudiante con discapacidad el que tiene que adaptarse a la escuela o el que tiene que hacer maniobras para poder encajar en el salón de clases, ¿no? Sino es al revés. Es la escuela la que tiene que adaptar el entorno, la que tiene que hacer las adaptaciones en la escuela necesarias para que el estudiante con discapacidad pueda participar plenamente. Por ejemplo, a lo mejor un chiquito, un estudiante que tiene mucha sensibilidad al ruido, por ejemplo, ¿no? A ver, no es el estudiante el que tiene que llegar y ponerse unos audífonos para que el ruido no lo moleste, sino es el entorno, ¿no? Es a lo mejor hacer prácticas donde no haya tanto ruido o tener un poquito menos de estudiantes en ese salón. O sea, ese es el tipo de adecuaciones que la escuela tendría que hacer, ¿no? Entonces, estos dos cosas es súper importante. O sea, la discapacidad no es un atributo de la persona, sino del entorno, y nosotros, los que no tenemos discapacidad, somos parte de ese entorno. Entonces, cuando vean un chiquito en la escuela que tiene discapacidad, no vean la discapacidad en el estudiante, o sea, véanla en el entorno. ¿Cuáles son las barreras que hay que no permite que el estudiante pueda participar? Y esa barrera soy también yo, ¿no? O sea, yo profesor. O sea, en esa barrera está mi actitud. Yo tengo que estar consciente que la discapacidad está más en mí como profesor que en el propio estudiante. Y la otra, recuerden, es que soy yo, profesor, el que debo de adaptarme al estudiante con discapacidad, o el que debo de adaptar el entorno, ¿ok? Si mi estudiante aprende de forma visual, entonces yo, profesora, soy la que tengo que adaptar los contenidos para enseñárselos de forma visual y él los pueda adquirir más fácilmente. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta que tenga? El doctor José Luis me está escribiendo. Ok. Entonces, vamos a pasarnos al lenguaje. ¿Qué es correcto decir y qué no es correcto decir? Ujú. Lenguaje correcto, ¿cuál es la forma correcta de decir? Persona con discapacidad. Y podemos encontrarlo en los libros o en los textos como PCD, persona con discapacidad, ¿no? No es un discapacitado, ¿ok? No son capacidades diferentes o capacidades especiales, no son enfermitos y no está malito, ¿ok? Como si decir persona con discapacidad intelectual, ¿no? También pueden encontrarlo como en los libros como PCDI, persona con discapacidad intelectual, ¿ok? No es un retrasado mental y no es un deficiente, ¿ok? Si no es una persona con discapacidad intelectual, que lo único que querrá decir es que sus procesos de aprendizaje son más lentos, ¿no? Aquí entran discapacidades como lo es, por ejemplo, el síndrome de Down, ¿no? Pueden aprender, pero aprenderán más lento. Luego se dice discapacidad psicosocial, ¿ok? No es un loco, no es un loquito y no es un discapacidad mental. Todavía la palabra, o sea, discapacidad mental todavía
se establece como correcta en algunos textos, pero ya está un poquito como más de salida, ¿no? Ya lo correcto es decir discapacidad psicosocial. Aquí, por ejemplo, en la discapacidad psicosocial, por ejemplo, puede entrar el autismo, ¿no? Que realmente la discapacidad está en la forma en la que interactúan con la sociedad. También un ejemplo de discapacidad psicosocial puede ser la bipolaridad, por ejemplo, que es algo que no nos permite estar al 100% participando en la sociedad. ¿Por qué? Porque tienen pues estas subidas y bajadas que de repente pueden estar muy contentos y a lo mejor a la media hora ya traen una depresión muy grande, ¿no? Entonces es una discapacidad psicosocial y personas que tienen discapacidades psicosociales les cuesta mucho estar, por ejemplo, en los trabajos, ¿no? Sobre todo si el entorno no conoce que tienen esa condición, porque no logran entender qué es lo que está pasando. Bueno, otra forma de llamar correctamente es discapacidad visual, ciego o débil visual, ¿ok? No se dice cieguito, no se dice invidente. Discapacidad motriz. No se dice ni incapacitado, no se dice minusválido, no se dice inválido, no se dice paralítico, no se dice incapaz. ¿Ok? Lo correcto es discapacidad motriz. Discapacidad auditiva o sordo. ¿Ok? No se dice sordomudo ni sordito. Antes se creía que las personas sordas no podían hablar, entonces por eso les decían sordomudos, pero en realidad hoy sí se puede, o sea, hay una persona sorda con un aparato o con una terapia del habla, puede aprender a hablar. Entonces, la palabra sordomudo no es correcta. ¿Cómo se dice niño con síndrome de Down? No se dice niño Down, ni se dice Downcito, ni se dice niño con síndrome. Me toca muchísimo escuchar esto de, es que el niño Down o los Downs, ¿no? O les digo niño con síndrome, como que les da pena decir niño con síndrome de Down. No hay que tener pena, ¿no? Porque síndromes hay muchos. Entonces, lo correcto es decir niño con síndrome de Down. Siempre es el con, ¿no? Porque al final es una característica más de la persona. Y si yo digo niño Down, o discapacitado, ¿no? Es como todo, como si toda la discapacidad ya estuviera como en la persona. Y en realidad es solamente una característica más, ¿ok? Al igual, niño con autismo, no se dice autista, lo correcto es decir niño con autismo, aunque las personas con autismo ellos sí defienden que les digan autistas, ¿no? Ellos dicen, yo soy autista, ¿no? Está bien, pero sí, lo correcto sería decir niño con autismo. Se dice lengua de señas, ¿no? No se dice lenguaje de señas, se dice lengua de señas porque es una lengua materna. Entonces, lo correcto es decir lengua de señas. Y la última, que no tiene nada que ver con la discapacidad, es niño que llegó por adopción. En alguna de mis pláticas, una profesora se me acercó y me dijo, yo estoy en un proceso de adopción y por favor me gustaría que en tus pláticas dijeras que se dice niño que llegó por adopción y no niño adoptado. Porque es lo mismo, cuando yo digo niño adoptado, es como si todas las características o todo el niño se reduce a que es adoptado. Y la realidad es que es una característica más que llegó por adopción. ¿Ok? Entonces, y no decir ningún diminutivo, ¿no? Les digo, no es sordito, no es cieguito, no es downcito, no hay que usar ningún diminutivo, ¿ok? Bueno. Ok, vamos a pasar a lo que es inclusión. Antes de pasar, ¿alguna duda sobre estos conceptos de discapacidad o de lenguaje inclusivo? ¿Vamos bien? Ok, bueno, inclusión. ¿Qué es la inclusión? A ver, la inclusión es un proceso que asegura el que todas las personas tengan las mismas oportunidades y los recursos necesarios para participar plenamente en la comunidad a la que pertenecen. En realidad hay muchas como definiciones de inclusión, pero más o menos todas se engloban en esta que yo puse. Y aquí lo importante es decir que es un proceso, ¿ok? Que siempre vamos a tener que estar estudiando, estando a la vanguardia, o sea, siempre tenemos que ir hacia arriba. Es algo que nunca va a terminar. Por eso se le dice que es un proceso donde tenemos que asegurar que todas las personas participen plenamente, ¿ok?
y aquí hay una frase que a mí me gusta mucho, que en varios textos está, que es: alguien hizo un círculo para dejarme afuera y yo hice uno más grande para incluirlos a todos. Entonces, cuando tenemos grupitos y estamos como agrupando, ¿no? Pues no estamos incluyendo. El chiste es que todos quepamos en el mismo círculo, ¿ok? Entonces, esa es una definición de inclusión. Ahora, marco legal. No crean que todo esto que les estoy diciendo, que les voy a decir, me lo he inventado. No, no, no. Hay muchos documentos, muchos papers, muchas investigaciones, autores, etcétera, que hablan sobre esto de discapacidad. Y hay muchas leyes, tanto nacionales como internacionales. Pero a mí me gusta mencionar esta, que es porque es internacional y es la que nos abarca a muchísimos países, que es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es un documento, lo pueden encontrar en internet, bastante grande, que habla de todos los derechos que tienen las personas con discapacidad, desde la vida reproductiva, desde la vida independiente. Yo aquí nada más puse el artículo 24, que es, para términos de esta plática, es el más interesante, que es el derecho a la educación. El derecho a la educación sin discriminación y con igualdad de oportunidades. Los estados aseguran un sistema de educación inclusivo a todos los niveles a lo largo de la vida. Fíjense bien, dice a todos los niveles. No dice que se acaba en preescolar, no dice que se acaba en primaria ni en secundaria, es a todos los niveles. Y esta convención la firmaron muchos países, incluyendo México. Este artículo es igual un artículo grande que habla de muchas cosas. Yo aquí nada más puse lo más como importante, pero si pueden échenle una checada. Habla de todo lo que es el derecho a la educación. Habla de la educación de calidad, habla de los ajustes razonables, habla de la participación plena. Todo es un derecho, todo eso es un derecho del estudiante. Y sobre todo, lo más importante, la educación de calidad. Hoy, desafortunadamente, aunque es una ley y es un marco legal que México ha firmado, la verdad es que hoy seguimos haciendo mucha discriminación en las escuelas, tristemente, ¿no? Aunque les digo, aunque haya leyes, aunque la SEP lo marca, aunque ahí está la ley para evitar la discriminación, la ley de la educación, hoy hay muchos chiquitos con discapacidad que llegan a las escuelas y se les sigue negando el acceso. Entonces, bueno, yo los invito a que le echen una checadita a este artículo y hagamos eso, ¿no? O sea, educación de calidad. También eso luego se nos olvida en las escuelas, que pensamos que porque entra un estudiante que tiene discapacidad intelectual, por ejemplo, pues a lo mejor no va a aprender tanto o va a aprender poquito y la realidad es que tenemos que dar una educación de calidad, sacar el máximo potencial de ese alumno. Aunque a lo mejor no llegue a cumplir los objetivos del resto de los estudiantes o de los estudiantes que no tienen discapacidad, hay que sacar el máximo potencial de ese estudiante. O sea, lo que nos corresponde a nosotros como profesores es dar una educación de calidad, tenga o no tenga discapacidad. ¿Mm? Ok, bueno, voy a pasar al tema de la inclusión educativa. No hay preguntas, ¿verdad? Ok, inclusión educativa. Fíjense bien, aquí hay varios modelos de lo que ha pasado con la inclusión a lo largo del tiempo, como ya les había dicho, ¿no? El esquema de segregación, el de exclusión, el de exterminio, etcétera, igual en la educación educativa. El primer circulito que ustedes ven es el de la exclusión, donde las personas con discapacidad, como ya les comentaba, eran pues totalmente excluidas de la sociedad o de la participación y se mandaban, se institucionalizaban, ¿no? Estaban totalmente fuera del contexto hasta del familiar. Después viene el de la segregación, que es donde todos los estudiantes sin discapacidad están en una escuela, ¿no? Lo que ahora llamamos la escuela regular, y los estudiantes con discapacidad están en escuelas especiales. Hoy todavía existen este tipo de modelos, pero no es lo que nosotros hoy quisiéramos. Cada día existen menos, pero todavía existen, ¿no? Por ejemplo, está la Fundación de los Niños con Síndrome de Down, está la Fundación de los Niños con Autismo, está la Escuela para Sordos, o sea, al final eso es segregación. Ujú. Después viene la integración, que es donde el alumno con discapacidad ya está en la escuela regular
con estudiantes que no tienen discapacidad, pero están en un salón aparte, por ejemplo, ¿no? Están, o toman, hay escuelas, por ejemplo, que, ok, los aceptan, pero algunas clases las toman con los estudiantes que no tienen discapacidad, llámese educación física, arte o alguna cosa así, pero hay otras clases en donde los separan, ¿no? Entonces hay un salón para los niños que tienen discapacidad y otro salón para los niños que no tienen discapacidad. O llevan programas muy individualizados, por ejemplo, ¿no? Ese es el modelo de integración. Y el modelo de inclusión es el que en el que queremos estar ahorita, ¿no? Ya hay varias escuelas que lo tienen y es el que nosotros tendríamos que apostarle, donde todos los estudiantes caben en el mismo salón. Ajá. O sea, ya no hablamos de salones aparte, ya hablamos de un aula diversificada, donde todos los estudiantes tengan discapacidad o no, están en la misma aula y son tratados de la misma forma. ¿Ok? Ahora, es muy importante aquí mencionar que hay muchas escuelas que todavía, sin darse cuenta, están en el de integración, porque piensan que por tener el alumno en la misma aula y no sacarlo del salón de clases están haciendo inclusión. Pero sí puede ser aunque estén en la misma aula, tengan un poco de segregación. Por ejemplo, si tengo 20 alumnos en mi aula, y dos de ellos tienen discapacidad intelectual, y estos dos alumnos están sentados aparte en una mesita aparte, y todos los demás están como del otro lado del salón, pues ahí también estamos hablando de integración, ¿no? O, por ejemplo, sí, si yo le saco a mi alumno con discapacidad una tarea aparte donde le estoy dando algún otro objetivo o alguna tarea completamente diferente a lo que está haciendo del resto del grupo, también estamos en la integración. Entonces, no nada más basta con tenerlos dentro del salón de clases, sino que exista una participación plena para que estemos hablando de inclusión. ¿Ok? Alguien aquí está haciendo una pregunta. Dice, ¿cómo se ve un salón inclusivo? A mí me cuesta mucho trabajo pensar en cómo hacer el salto entre integración e inclusión. Por un lado, pienso en personalizar la clase para cada quien, pero por otro lado, pienso que es también dividir hasta cierto punto. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Ok. em, Mira, ahorita no voy a hablar mucho del diseño universal para el aprendizaje, pero eso es la herramienta que yo recomiendo para hacer inclusiva realmente el aula, ¿no? Donde desde el momento en el que tú haces la planeación, estás considerando a todos tus estudiantes, desde el de que tiene el reto más grande hasta que él tiene el menor reto, es decir, desde un alumno que tiene la mejor discapacidad intelectual hasta un alumno que tiene altas capacidades. No quiere decir que pongas totalmente tareas aparte, o sea, totalmente tareas diferentes, ¿no? O diferenciadas, sino que puedes poner el mismo objetivo, ¿no? O la misma actividad, pero con diferentes niveles de dificultad, ¿no? Eso es lo que yo recomiendo. Al ratito voy a poner una imagen un poquito sobre eso. Ahora, hay veces que el diseño universal para aprendizaje no te da, ¿no? Porque a lo mejor la diferencia entre un alumno y el que tiene discapacidad puede ser muy, muy grande. Entonces, a lo mejor ahí hacer un programa individualizado puede funcionar, ¿no? Vamos a hacer todo lo posible por hacer la inclusión, pero cuando de plano por ciertas cosas, por ejemplo, no sé, sexto de primaria, ¿no? Donde ya tienen objetivos pues ya un poquito más complejos y a lo mejor tienes un alumno que sigue en sumas y restas, pues ahí va a ser muy complicado aplicar diseño universal y a lo mejor ahí sí tendrías que hacer un programa aparte, ¿no? Donde este alumno siga viendo sumas, restas o multiplicaciones y los otros alumnos a lo mejor ya están hasta entrando, no sé, un poquito álgebra, ¿no? Es por poner un ejemplo. Ujú. Dice aquí alguien, suena como una utopía, pues en lo cotidiano es muy publicado en un salón de clases. En el papel se ve muy bien, en la planeación, pero el día a día es muy diferente. Sí, estoy de acuerdo que no es sencillo, ¿no? Se necesita mucho apoyo, mucha capacitación. Yo también promuevo mucho el co-teaching, en que los profesores tengan auxiliares. Más que la ayuda para el propio alumno es ayuda como para el profesor. O sea, sí, no voy a decir que es fácil,
pero es a lo que tendríamos que apostarle. Bueno, voy entonces a continuar. Dice, inclusión educativa. ¿Qué es la inclusión educativa? Igual hay varias definiciones, pero aquí puse como que la que engloba todo. Dice, es un proceso, una búsqueda constante para garantizar el acceso a una educación de calidad para todos, asegurando la eliminación de barreras y aumentando su participación, teniendo presente la diversidad de todo tipo, con o sin discapacidad, cognitivas, étnico-culturales, socioeconómicas, entre otras. Entonces, es lo mismo, es un proceso. Nunca vamos a decir que ya somos inclusivos al 100% en una escuela. Eso no va a pasar. Es un proceso. Siempre van a surgir cosas. Siempre, ahora voy a tener el alumno que a lo mejor es ciego. Ay, híjole, a lo mejor ahora voy a tener el alumno que es sordo. Entonces, siempre va a ser un proceso donde tenemos que buscar y buscar y buscar formas para que todos estén incluidos y para eliminar esas barreras. Acuérdense que lo que les comenté al principio, la barrera no está en el estudiante. Ajá, o sea, la barrera está en el entorno. Por ejemplo, un alumno débil visual, ¿no? Un alumno que no ve bien. Esa es una característica del alumno, ¿ok? ¿Cuál es la barrera? La barrera, por ejemplo, es los textos con letra pequeña, ¿no? Esa es la barrera. ¿Cómo elimino la barrera? Pues haciendo textos un poco más grandes. Bueno, no quiere decir que voy a hacer el texto, ¿no? Completo, pero a lo mejor le saco una amplificación a la misma hoja y tiene el mismo contenido, pero el texto más grande y entonces ya el alumno no se va a enfrentar a esa barrera. Y aquí habla de, dice, teniendo presente la diversidad de todo tipo. Entonces, no es solamente para hablar de alumnos con o sin discapacidad, sino es para también las diferentes etnias, las diferentes culturas, los diferentes niveles socioeconómicos. Por ejemplo, estudiantes que tienen muy bajos recursos, pues a veces no pueden ir a la escuela porque no pueden a lo mejor ni siquiera desplazarse a la escuela más cercana, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inclusión educativa, abarcamos todo este tipo de grupos, hace referencia a los grupos más vulnerables, pero nos abarca a todos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es buscar o detectar cuáles son las barreras y buscar eliminarlas, ¿ok? Ahora, la inclusión educativa, bueno, ya dije, identifica y elimina barreras, pero también busca las 3 Ps, ¿no? Esto es lo más importante. Presencia, participación y progreso. ¿Con qué me refiero en presencia? Que el alumno esté en la escuela, ¿no? Lo que les decía, que el alumno esté en el salón de clases. Participación es que realmente pueda participar, no nada más que esté en el salón de clases, en el rinconcito o en el salón de clases calladito, ¿no? Y que no esté entendiendo nada, sino es que realmente haya una participación, que pueda alzar la mano, que pueda expresar sus ideas, que pueda ser evaluado. Esa es la participación. Y la otra es que haya progreso. Ajá, que siempre vayamos hacia adelante y que siempre haya un aprendizaje, aunque sea lento, aunque sea poquito, pero que siempre vayamos hacia adelante. Dice, para lograr una escuela inclusiva, ¿qué debemos revisar? Debemos revisar y si es necesario modificar nuestra cultura, nuestras políticas y nuestras prácticas. Hay un documento, no sé si lo conozcan, que se llama Index for Inclusion, que también lo pueden encontrar en internet. Es un documento bastante grande, son como 140 hojas, pero justamente nos habla de esto, ¿no? De qué es lo que nosotros tendríamos que hacer para tener una escuela inclusiva, que es justamente revisar nuestra cultura, nuestras políticas y nuestras prácticas. Entonces, cuando hablo de cultura, hablo, por ejemplo, de los diferentes valores de la escuela, ¿no? El respeto, la flexibilidad, es ser esta parte de empatía y de flexibilidad, de, bueno, a lo mejor este método no me está funcionando para este alumno y este alumno necesita otra cosa, ¿no? Con eso me refiero a la flexibilidad. Nuestras metodologías deberían de ser flexibles, ¿no? Empatía, ¿no? Respetar su propio ritmo de aprendizaje, saber que a lo mejor habrá un alumno que va a ir un poco más despacio, pero otro alumno va a ir mucho más rápido. Y la equidad, que es darle a cada alumno lo que necesita.
Otra cosa que tenemos que revisar son nuestras políticas, ¿no? Por ejemplo, en esas escuelas privadas pasa mucho eso, ¿no? De, no, ya tengo un alumno con discapacidad en el aula, entonces ya no puedo aceptar a otro, ¿no? Porque mi política dice esa. Pues entonces hay que revisar y cambiar nuestra política. Ujú. Y la otra son las prácticas, qué es lo que estamos haciendo dentro de la escuela, ¿no? El alumno está participando en todas las clases o no está participando, o cómo le hago yo, profesor, para que pueda participar. A eso me refiero con prácticas. No voy a entrar ahorita en detalle en esto porque les digo, este documento Index for Inclusion es un documento que abarca muchísimo y nos hace preguntas y no nada más a la escuela, sino también a las familias, a los propios estudiantes. O sea, habla de toda una cultura, políticas y prácticas para lograr una escuela inclusiva. Sí, nos llevaríamos muchísimo tiempo hablando sobre esto, pero pues ahí se los dejo para que ustedes cuando tengan un tiempo puedan revisarlo a detalle. Ujú. Ok. Em, ¿Qué diferencia hay entre educación inclusiva e inclusión educativa? ¿Qué diferencia hay entre inclusión educativa y educación inclusiva? Ok, la inclusión educativa es el modelo educativo, ok, es el modelo educativo en el que yo he decidido que mi escuela esté, ser una escuela inclusiva. La educación inclusiva ya es el modelo pedagógico, o sea, ya es lo que yo hago en mi aula para que mi aula sea inclusiva y todos participen. Por ejemplo, yo hablé hace ratito del modelo del diseño universal para aprendizaje. Eso ya es hablar de educación inclusiva porque ya es algo que pasa dentro del aula. Ujú. Y esa era otra pregunta, ¿cómo medimos el progreso? ¿Cómo medimos el progreso? Gracias, ya lo revisaré. Bueno, el progreso hay que ponernos, ir midiendo, por ejemplo, sí ir midiendo el alumno, ¿no? O sea, a lo mejor en este primer mes ya sabe hacer sumas y en el siguiente mes voy a enfocarme en hacer restas, ¿no? Entonces, sí ir midiendo o sea, dónde progresó o dónde no progresó. Ujú. Ok, bueno. Características de la escuela inclusiva, ¿no? Entonces, todos los niños y las niñas son aceptados, ¿ok? Sin importar su condición, ¿ok? Todas las niñas, los niños son aceptados. Les digo que en muchas escuelas pues siguen siendo rechazados, ¿no? O sea, las escuelas dicen es que no estamos preparados, es que ya tengo un alumno, es que mi personal no está capacitado y bueno, la realidad es que en una escuela inclusiva todos y todas deben de ser aceptados. Si hay una lista de espera, por ejemplo, para entrar a esa escuela y en la lista de escuela vienen 2 niños con autismo, pues a los 2 tengo que aceptarlos. O sea, no puedo decir a uno sí, tú no porque ya acepté a uno y entonces el que sigue sí porque no tiene discapacidad, ¿no? Todos los niños y las niñas son aceptados. El proceso de admisión es igual para todos, ¿no? Hay muchas escuelas que dicen, bueno, te hago un examen de admisión, por ejemplo, pero hay otras escuelas que dicen, el niño con discapacidad me tiene que traer la prueba psicopedagógica, va a estar 3 días en observación, no. Si todos pasan por ese proceso, está bien, ¿ok? Pero si no, no podemos hacer una discriminación o una diferencia para el niño que tiene discapacidad. Entonces, lo correcto sería que todos trajeran la prueba psicopedagógica, por ejemplo, ¿no? Entonces, el proceso de admisión debe ser igual para todos. No hay un límite máximo de alumnos con discapacidad, como les comentaba, ni por generación ni por aula. Si me tocan 2 en mi salón que tienen síndrome de Down, pues son 2, ¿no? Hay escuelas que dicen, yo solo acepto 1 por generación o acepto 1 por aula. La realidad es que para ser realmente inclusivos deberíamos de aceptar a todos, ¿ok? No hay etiquetas, ¿ok? No hablo del niño que tiene síndrome de Down, no hablo del niño que tiene autismo, ¿no? O sea, no pongo esa etiqueta o no hablo del niño que se porta mal. Al final, todas esas son etiquetas. Para mí, en una escuela inclusiva no hay etiquetas, simplemente todos son niños y todos son diferentes, ¿ok? No se centra en las necesidades educativas especiales.
¿ok? Que es lo que yo les decía, ¿no? Al final decir que eso se sigue escuchando muchísimo. Niño con necesidades educativas especiales, eso también es una etiqueta. Y cuando nosotros hablamos de necesidades educativas especiales, inmediatamente nosotros bajamos nuestras expectativas al alumno. Entonces, no hablamos de eso porque el alumno no es el que tiene la necesidad educativa especial. Hablamos más bien de identificar barreras y eliminarlas, ¿ok? Dice, ok, no se habla de adecuaciones curriculares, sino de ajustes razonables. Luego por ahí sigo escuchando muchísimo en las escuelas, no, adecuación curricular. Lo correcto es decir ajustes razonables, porque no es que queramos cambiar y modificar el currículum, sino es hacer ciertos ajustes nada más, ¿no? Los ajustes que sean necesarios, como lo que les comentaba, hacer la letra más grande o dar el conocimiento de una forma visual, pero a lo mejor también la doy de una forma auditiva o también la doy a través del juego, ¿no? Esos ya son tipos de ajustes. Hay algunos autores que dicen que ya no deberíamos de hablar tampoco de ajustes razonables, sino de diseño universal, porque el diseño universal pues abarca a todos. Desde el diseño universal tú estás haciendo ya ajustes para todos, ¿no? Pero ajustes razonables podría ser todavía correcto. Lo que sí no hay que tratar de decir es adecuaciones curriculares, porque ese es un término o un concepto que ya hace muchos años ya no está. Se elimina la diferenciación y se trabaja en escuela para todos. O sea, lo ideal es eso. Lo ideal es no hacer algo diferente para este alumno en particular, sino hacer cosas diferentes para todos o algo donde todos abarque a todos, las formas de aprendizaje de todos los estudiantes. Dice, los niños con discapacidad van con sus pares, misma edad, no se recomienda repetir año. Esto es, digo, hay que analizar cada caso en particular, pero lo ideal es que vayan con sus pares o a lo mejor un año más atrás, o sea, máximo 2, pero no más, ¿no? O sea, sí me ha tocado ver en escuelas, por ejemplo, que hay niños que tienen 10 años y porque no controlan esfínteres, por ejemplo, están en preescolar, ¿no? O el niño grandote, gigante, con su baberito, ¿no? Porque está en preescolar. Entonces, eso no se recomienda porque es un tema hasta de dignidad para el propio alumno y lo único que nos fomenta es el niño eterno y no queremos tener a un niño eterno. Queremos que la persona con discapacidad vaya teniendo todas sus etapas de desarrollo como cualquier otra persona. Hay equidad, todos los alumnos aprenden diferente y a cada alumno se le da lo que se necesita. El uso de monitores se reduce a solo lo necesario. Esto sobre todo pasa mucho en las escuelas privadas que les dicen, bueno, sí acepto, pero tiene que traer a su monitor, ¿no? Que es pues que puede ser como a cuidador o puede ser la persona con la que el niño está junto, o sea, sentado al lado, que es el que le va haciendo las adecuaciones y le va explicando. Entonces, ¿qué pasa? Que está el aula, están todos los niños que no tienen discapacidad, está la maestra al frente y está el niño con discapacidad como con su propia profesora. Eso es algo como muy común que se da en las escuelas privadas, que no debería de pasar, ¿ok? El monitor solamente está cuando hay un caso donde el alumno o sea, pueda estar en peligro. Ajá, el alumno o los demás alumnos. O sea, por ejemplo, un niño demasiado desregulado, que sí es capaz de salirse del salón y aventarse por la escalera, ese niño sí necesita un monitor que esté al pendiente de eso, ¿no? Que no corra peligro. Igual, o sea, un niño muy desregulado que sí sea capaz de agarrar a los niños, a los otros, pegarles, ¿no? Jalarles el pelo, o sea, ese tipo de cosas que ya se sobrepasan, sí necesitamos un monitor, pero no para temas académicos. Cambiamos este concepto de monitores a docentes de apoyo. Ajá, o sea, partimos de que el estudiante no es quien necesita el apoyo, sino el apoyo lo necesita el docente. Por eso se llaman docentes de apoyo. Y podríamos tener uno o dos o ninguno, depende de las necesidades de mi aula. Pero esos son los conceptos que tendríamos que empezar a cambiar. ¿Okay? Déjenme ver si no hay preguntas. Bueno, aquí es para el comité organizador. Yo sí les dejo mi presentación para que la puedan consultar, ¿ok? Bueno, aquí es un poquito lo que hablaba de la igualdad y la equidad. La igualdad es la imagen de arriba, donde si yo a todos les doy lo mismo, o sea, si yo hablo de igualdad, no todo es justo, ¿ok? Porque la persona que está en silla de ruedas, pues no va a poder utilizar esa bicicleta, o el niño chiquito, pues no va a poder alcanzar ni los pedales, ¿no? Entonces, cuando hablo de igualdad, no necesariamente es lo que a cada uno
lo que cada uno necesita o lo que le hace bien a cada alumno. Cuando hablo de equidad, sí, ¿ok? A cada uno se le da lo que corresponde, ¿ok? Y eso es la inclusión, es uno de los valores de la inclusión, la equidad. Aquí lo traigo un poquito mejor explicado. Esta imagen me gusta mucho más. Porque fíjense, la igualdad ahí está, son los banquitos, ¿no? Si a los tres les doy los banquitos, que es igualdad, pues el niño no ve nada. O sea, no estamos no es justo, ¿no? No funciona. Si yo hablo de equidad, a cada uno le doy lo que le corresponde. ¿Ok? Le doy el banquito a la mamá bueno, y al niño le doy 2 banquitos. ¿Ok? Todos alcanzan a ver el partido. Estoy hablando de equidad. ¿Ok? Está bien, no está mal. ¿Ok? Pero hay algo mejor que es el diseño universal. ¿Ok? Entonces, en la equidad estoy haciendo un poco de diferenciación. Les digo, no está mal, pero lo que tendríamos que llegar es al diseño universal, donde desde mi planeación yo hago pensando en los tres, en todos estoy pensando y entonces, pues en vez de poner una barda y poner los banquitos, mejor pongo al final la reja donde todos van a alcanzar a ver. Esto es el diseño universal y eso, y en términos de educación, se llama diseño universal para el aprendizaje. Les digo, no voy a platicar ahorita de eso porque igual es un tema súper extenso, pero ojalá que en el seminario siguiente podamos abordar el tema. Y bueno, voy a acabar con esta lámina, que es un poquito justo antes de entrar al diseño universal, un poquito como para entenderlo, pero bueno, más o menos ya se los fui explicando. En la diferenciación y en la integración, hablamos de tareas para alumnos con y sin discapacidad, ¿no? O sea, les digo, damos tareas para alumnos, a algunos alumnos doy una tarea y al alumno con con discapacidad le doy otra tarea. Al final estoy haciendo como una diferencia. Eso también a veces hasta repercute en el propio autoestima del niño, ¿no? O sea, ¿por qué a mí me están dando algo diferente? O soy tan tonto que yo tengo que realizar esto y los demás están utilizando otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Más bien la enseñanza multinivel. O sea, en la escuela para todos, que así lo pueden encontrar en libros EPT o en la inclusión, hablamos más sobre la enseñanza multinivel. Hoy hay muchísimos libros ya que, por ejemplo, el libro de matemáticas, tú abres el libro de matemáticas y ya te dice, ¿no? O sea, tu maestra te dirá hasta dónde puedes resolver, o el niño, o el mismo niño puede tomar la decisión de hasta dónde resolver, ya vienen por niveles, entonces el nivel bajito y viene el nivel alto, ¿no? Entonces, el mismo libro puede ser utilizado para un niño que tiene discapacidad o retos en el aprendizaje, como para un niño con altas capacidades. Esa es justamente la escuela para todos o la enseñanza multinivel, y no tenemos que marcar nosotros como profesores las diferencias. En la integración nos enfocamos en un programa para el alumno, ¿ok? Para el alumno ya sea con o sin discapacidad. En la escuela para todos, más bien nos enfocamos en que los docentes sean los que tengan estrategias para abordar la diversidad. En la diferenciación, es un entorno de aprendizaje único al que se adapta la persona con discapacidad, ¿no? O sea, los salones donde se usaba mucho antes, ahora menos, pero por ejemplo, que están todos en hilerita, ¿no? Y no hay trabajo colaborativo, ¿no? Es un aprendizaje único en el que el profesor ya da su clase y así está establecida mi clase y así la doy, ¿no? Y en la escuela para todos se modifican, si son necesarios, los entornos de aprendizaje. Modifico mi entorno o modifico la forma en la que yo voy a dar mi clase para que todos estén incluidos. Y como les decía hace ratito, puede ser desde poner un video, desde explicarlo con material concreto, de explicarlo en un papel, de explicarlo hablando, o sea, muchas diferentes formas para todos los estudiantes. En la diferenciación no se suele contemplar en el diseño inicial, sino vamos haciendo como la adecuación o el ajuste, lo vamos haciendo ahí como conforme vaya saliendo la clase, ¿no? Y en la escuela para todos, desde que yo hago mi planeación, estoy considerando a mi alumno con discapacidad o a todos mis alumnos, ¿no? Yo ahí lo que siempre digo es fijarse en el alumno que tiene menos retos y fijarse en el alumno que tiene mayores retos. Y así estoy abarcando a todos. En la diferenciación, nos centramos en el déficit de la persona, en lo que no puede hacer, ¿ok? Este alumno no puede leer, por ejemplo.
En la Escuela para Todos nos enfocamos en el desarrollo de sus capacidades. A lo mejor mi alumno no puede escribir, ¿no? Eso sería fijarme en el déficit. Este alumno no puede escribir, pero a lo mejor sí le puedo dar un iPad, por ejemplo, ¿no? O puede escribir en la computadora, o puede escribir con el alfabeto móvil, ¿no? Es como en lo que sí puede hacer y a partir de ahí desarrollar capacidades. Y lo que les comentaba, en la integración se utilizan monitoras o un enfoque individual. Ujú. Y en Escuela para Todos, más bien nos enfocamos en que la ayuda no es para el alumno en particular, sino la ayuda es para el docente y el docente tiene o co-teachers, ¿no? O sea, tiene un maestro que apoya a dar la clase junto con él o tiene un asistente que pueda apoyarlo en el salón de clases. Ujú. Eh, Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta. Ok, ¿nadie tiene preguntas hasta aquí? Ok. Bueno, pues por mi parte es todo. Aquí les estoy dejando algo de bibliografía y algo de recomendaciones. En bibliografía les estoy dejando, bueno, un libro que me gusta mucho que habla de inclusión educativa y profesorado inclusivo, pero pues hay muchos libros. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ahí sí pueden, échenle una ojeada. Hay un curso que da la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde cualquier persona puede tener acceso, no cobran, es gratuito y se llama Personas con Discapacidad Transformando Barreras en Oportunidades. Igual si pueden, tómenlo, no les cuesta y habla mucho de estas partes que yo les comenté, ¿no? Y otro video que también aquí les dejo el link, se llama Discapacidad Poder Distinto, es de una persona que tiene parálisis cerebral y habla justamente de todo esto a lo que se enfrenta. Recomendaciones, aquí también les puse este libro que me encanta, que es El reto de aprender, de Pablo Pineda, que es un chavo español con síndrome de Down que logra realizar una licenciatura. Entonces, explica un poco cómo a lo que se enfrentó, a estas barreras de actitud y cómo las superó, que pudo lograr hacer una carrera universitaria. Asistir al Festival de Cine Reliabilities México, que se hace cada diciembre. Es un festival que la sede es en Nueva York, pero ya se lleva como 5 años haciendo en México, donde es un festival, igual no cobra, es abierto al público, donde se pasan muchas películas sobre temas de discapacidad. Entonces nos ayuda muchísimo como a cambiar nuestra perspectiva, a saber más del tema. También hay una parte que es para niños. Se las recomiendo muchísimo. Ver la película La Laguna Rosa, también que habla sobre la independencia de las personas con discapacidad intelectual, y checarse el Index for Inclusion también cuando tengan tiempo. Les digo, es un documento bastante largo, pero vale la pena que le echen una ojeada. Ujú. Y bueno, acá les dejo mis datos por si alguien quisiera contactarme. También les estoy dejando un código QR para que me ayuden, porfa, evaluando esta plática. Para mí es importante para saber qué temas les gustaría saber o qué otras dudas tienen. Las podemos ahí, me dejan también su correo y se las puedo con muchísimo gusto contestar. ¿Mm? Y pues no sé si alguien tiene alguna duda, son 10:56, nos pasamos por 5 minutitos, entonces si alguien tiene alguna duda que me quisiera comentar, algún comentario. Muchísimas gracias, maestra Maribel, por su presentación, bastante interesante. Y bueno, mientras los asistentes están plasmando sus dudas o preguntas aquí en el chat, Sí, me muchas gracias. Aclarar gustaría... conceptos también ayuda a hablar y tratar de manera adecuada. Sí, eso es súper importante porque eh, luego, si seguimos, y lo hacemos obviamente sin querer, ¿no? Nadie quiere hacer sentir mal a la otra persona, pero sí es importante usar el lenguaje correcto, que es un lenguaje inclusivo, donde no vamos a lastimar a nadie y donde al final pues se habla sobre una realidad y el decir persona con discapacidad, pues es, como les decía, no es un insulto, es enfrentar la realidad y enfrentar la realidad nos sirve justamente para saber que existen barreras y que hay que eliminarlas. Sí, en efecto, maestra. Muchísimas gracias por su intervención, bastante Y interesante. pues si nadie tiene más preguntas, creo que por mi parte
Es todo, Chiara. Yo les voy a dejar la presentación con Chiara y bueno, les digo, ahí en el QR también cualquier duda me pueden preguntar y se las puedo ir contestando a su correo con muchísimo gusto. Sí, muchas gracias, maestra. Muchas gracias. No sé si pueda escucharnos, maestra Maribel. ¿Se escucha, maestra? Creo que no nos escucha. Ok. Bueno, no hay problema. Ya le mandaremos mensaje tal vez por el chat. Pues creo que es todo, Chiara. No sé si quieres comentar algo. ¿No me escucha, maestra? ¿No me escucha? Yo no los escucho. ¿Me escucha, maestra? ¿O no me escucha? Parece que es el problema del lado de Maribel, tal vez con sus Sí. con su micrófono, con sus audífonos. Pero bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Daremos finalizada esta presentación por aquí y nos pondremos de acuerdo con Maribel para poder terminar de dar algunos comentarios. Pero espero que esta presentación haya sido pues muy enriquecedora, ¿no? A mí también me abre tal vez también muchas nuevas ideas, muchas nuevas preguntas también, ¿no? Pero tenemos ya más información que podemos seguir explorando y nos vemos el día de mañana. El día de mañana, si no estoy mal, es a las 3 de la tarde. Confírmame, Kiara, si estoy en lo correcto, con una presentación sobre la lectura y la escritura en un aula inclusiva. Mañana a las 3 de la tarde tenemos la ponencia a cargo de la maestra Natalia Chávez, titulada en Enseñanza y Aprendizaje de la Lectura y Escritura en el Aula Inclusiva. Bueno, hasta pronto. Muchas gracias por conectarse.